Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Luciana, goza de un permiso especial. Por favor, no la extrañe mucho porque ella está siempre pendiente de nosotros. La veremos el día lunes. Así es que yo te acompañaré. Exactamente, bienvenido. Tenemos muchas cosas de qué hablar y analizar, además. Exacto. Bueno, eso de los bloqueos, que ya está realmente sacándole... Está provocando muchas pérdidas para diferentes departamentos. Lo habían dicho en Cochabamba, $10 millones por día es la pérdida. Por día. ¿Qué hará el gobierno? ¿Se pondrá más duro con los desbloqueos, por ejemplo? Es lo que la población está pidiendo, que de una vez se corte eso, que no lleguemos a lo que pasó el año pasado en octubre. Tantos días, ¿no? Pero también vamos a estar analizando lo que ha sucedido en Santa Cruz con la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido su sesión allá en la capital cruceña, ¿no? Y ha sorprendido, ¿no? Como un partido como Morena tiene solamente 7 candidatos habilitados. De más de 300 inscritos. Exactamente. Pero más de 300 inscritos. Y el que mejor lo ha hecho, digamos, es la Alianza Unidad. Entre otras cosas, porque ha sido una fecha decisiva en el calendario electoral. ¿Qué viene de acá en adelante? ¿Cuáles son las repercusiones de las listas de habilitados e inhabilitados? Vamos a estar conociendo algo al respecto. ¿Paso fuera de las elecciones? Es lo que nos preguntamos, porque no hemos visto su nombre en las listas. Y tenemos un contacto precisamente con él, tenemos entendido. Estamos con Jaime en el contacto. A ver, Jaime, ¿qué es lo que sucedió? No lo vimos en las listas. Buenas noches. Perdón, Jaime, ¿podemos habilitar el micrófono? No estamos escuchando o recibiendo el audio. Sí, muy buenas noches. En realidad es lo correcto. Yo no debería aparecer en ninguna lista. No puedo aparecer en la lista de habilitados y menos en la lista de inhabilitados. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros lo que dijimos estamos entrando en un sistema que es paralelo al que normalmente se hace y quiero explicar eso muy bien. El procedimiento que han visto hoy día de listas de habilitados e inhabilitados corresponde a quienes hayan presentado sus candidaturas el 19 de mayo. Entonces, producto de la presentación de esas candidaturas, es que tienes una lista de habilitados y una lista inmensa de inhabilitados. Como nosotros no hemos ido por esta vía, lo que hemos hecho es ir, de acuerdo a la ley 026, artículo 108 y su reglamento, hemos ido por la vía de no presentar la candidatura todavía, justamente para no aparecer en esa larga lista de inhabilitados. Por lo tanto, no deberían extrañarse si no aparece mi nombre todavía. Eso significa que nuestra estrategia está funcionando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con todos los inhabilitados? Sí. Por supuesto, van a tener que ser reemplazados y en estos días va a haber muchísima actividad, ¿no es cierto?, para reacomodar las listas. Es ahí donde va a entrar en realidad Jaime Dum, ¿entiende? Entonces por eso es que no aparezco en la lista de habilitados y tampoco en la lista de inhabilitados, cumpliéndose al pie de la letra la estrategia que hemos establecido. Se dijo incluso en días pasados, Jaime, que había acercamientos con otros precandidatos de oposición, que podían haber sorpresas, que podía ir como acompañante de fórmula, por ejemplo, de Jorge Tuto Quiroga, se escuchó otros nombres también. ¿Ha habido algún tipo de estas conversaciones? ¿Podríamos tener algún tipo de sorpresa de ese estilo? No, mira, una de las características, creo, muy peculiares que tenemos en nuestro equipo es que nosotros estamos siempre en contacto y en conversación con absolutamente todos los de la oposición. Tengo conversaciones todos los días, ya sea directamente con los candidatos o con sus asesores para ver temas económicos, temas políticos. Hay intercambio de información para obviamente, yo lo hago para estar justamente bien informado y poder tener una mejor estrategia sobre las cosas. Entonces, y ojo, que yo hacía eso antes de ser precandidato inclusive, ¿no es cierto? Cuando tenía esta labor más de analista financiero, mi contacto con todos ellos era continuo y eso no ha dejado de ser así. Hoy día he conversado como 4 o 5 veces, justamente conversando sobre este tema de las listas y por supuesto analizando qué es lo que está sucediendo. Pero eso no implica necesariamente que una conversación o una reunión con algunos de ellos sea necesariamente un tema de negociación, como pasó con JP Velasco. Muchos dicen que estábamos negociando algo. No, hablamos de muchas cosas, pero al final estábamos simplemente tomándonos un café.
Bien, perfecto. Dufy, ¿tienes algunas preguntas? Sí, Gerardo, buenas noches. Jaime, ¿cómo está? Jaime, la causa de esta duda y este tiempo que tiene todavía por delante para inscribirse es una deuda fiscal. ¿Se puede establecer a cuánto alcanza la deuda fiscal y cuánto cree usted que puede demorar ya que la Contraloría le emita el certificado de descargo? Sí, primero aclarar que no es una deuda fiscal, algo que tenga que ver con el sistema tributario per se. Son producto de responsabilidad que se llama solidaria. Cuando yo trabajaba en la alcaldía del Alto, contratamos a algunos consultores y algunos consultores no encontraron sus informes cuando se hicieron las auditorías. ¿Y por qué? Porque hubo un incendio en la alcaldía del Alto, principalmente esa es una de las razones que ya hemos podido determinar. En realidad la alcaldía fue incendiada durante el periodo del señor José Luis Paredes, y después de unos años hace una auditoría y algunos informes faltan, y por cada informe pues se pagaba algún honorario a algún consultor, y producto de eso se producen estos coactivos fiscales de $100, $150 en algunos casos, que son los montos nominales por los cuales se tiene esta observación. De acuerdo a la misma Contraloría, que nos ha hecho entrega ya de un informe preliminar en el cual han hecho una exclusión de varios de estos registros por varias razones. Primero, algunos registros eran erróneos, algunos no correspondían a mi persona, algunos eran simplemente con notificaciones, es decir, no tienen ningún tipo de sentencia ejecutoriada, y es más, algunos que habían ahí ni siquiera tienen sentencia ejecutoriada. Y por el otro lado también hay algunos casos que hayan sido archivados o hayan sido resueltos hace 10 o 15 años. Entonces era muy importante, Dufy, arreglar todo ese tema y esas observaciones para no correr el peligro que ha corrido el 63%. Bueno, de estos inhabilitados, muchos seguramente son por temas muy similares, ¿no es cierto? Entonces no se puede arriesgar las candidaturas así, y decidimos por eso ir por otra opción. Los montos nominales, como te digo, son de $150, $115, $130. Ya mucho de eso ha sido resuelto, mucho de eso ya fue pagado en el pasado, o ya fue simplemente un trámite totalmente concluido. ¿Usted cree que le va a alcanzar el tiempo para inscribirse, o sea, sanear este tema y inscribirse hasta el 3 de julio? Entiendo que es la fecha. Totalmente, Dufy. Es más, hablar del 3 de julio es una fecha demasiado lejana y obviamente inaceptable llegar hasta esa fecha. Nosotros creemos que ya en los próximos días va a estar resuelto, dado que ya se tiene este informe preliminar, y no solo eso, justamente entre el día de ayer y hoy se ha terminado todas las gestiones que tenía que hacerse con los diferentes juzgados, porque estos casos han mandado a diferentes juzgados, y eso ya ha sido resuelto completamente. Entonces ahora estamos en la etapa donde los juzgados hacen las notificaciones a la Contraloría para justamente la Contraloría pueda levantar estas observaciones. Es un plazo netamente administrativo y creemos que se va a hacer bastante rápido y en realidad dentro de los plazos que tiene normalmente la Contraloría. Muy bien, muchísimas gracias, señor Dunn. Un gusto haberlo tenido esta noche para poder hablar, por lo menos acercarnos un poquito y esperar, evidentemente, ya su confirmación de inscripción legalmente para que sea usted el representante de ese partido. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo aquí en el set a don Carlos Cordero, que es analista político, con quien vamos a ver primero esto de los habilitados y los inhabilitados. Por favor, estas listas que hoy el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo soy el agradecido. Un saludo cordialísimo a toda la audiencia. A ver, tenemos esta lista de 3.290 candidatos que fueron presentados, que supuestamente presentaron todos sus documentos. 1.180 candidatos, solo 1.180 han sido habilitados. Estamos hablando de solo el 35,87% del total de los postulantes presentados por las organizaciones políticas, sean partidos políticos o sean alianzas. Tenemos más información, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo ha presentado 290 postulantes y fueron habilitados solo 80. Libertad y Democracia, donde está el PRI,
330 presentados y solo fueron habilitados 215, pero digamos como que este número está bien todavía. Libertad y Progreso, de 314, solo 80 fueron habilitados. La Alianza Popular, de 336 presentados, solo 87 han sido habilitados. Unidad, de Don Samuel, de 348, fueron habilitados 230. Ahí se dan cuenta que entre Libertad y Democracia y Unidad son los que más han tenido postulantes aceptados, habilitados. Seguimos porque vemos aquí Libre de Tuto, de 314, 215 fueron habilitados. De Súmate, de 340, 191 fueron habilitados. Del MAS y PSP, de Eduardo del Castillo, de 344 presentados, 118 fueron habilitados. De Morena, y esto ha llamado mucho la atención porque de 344 postulantes presentados, solamente 7 han sido habilitados. Aquí van a tener un trabajo realmente arduo para poder llenar todas esas cartillas ya con reemplazos. Inhabilitado, ya no participa más. NGP de Jaime Dunn, de 318, solo 119 habilitados. Y el PDC de Rodrigo Paz, de 320 presentados, 50 habilitados. ¿Cómo vemos el panorama, don Carlos? Lo que está mostrando esto es que todo este proceso previo a las campañas, a la realización de las elecciones, ha sido muy confuso, ha existido mucha negociación, incertidumbre, que ha llevado a los partidos a esto que es improvisación, falta de organización, y algo que mencionaba por ahí, una paradoja, ¿no? De que los partidos que utilizan los procesos electorales, instrumentos de la democracia para llegar al poder, internamente no son democráticos, no tienen mecanismos democráticos institucionalizados para precisamente seleccionar candidatos a los puestos electivos. Sea un poco más claro en eso. ¿A qué se refiere? Pues al hecho de que los partidos políticos, las organizaciones, las alianzas que están participando de este proceso electoral, producto de la improvisación, la desorganización y la falta de institucionalidad interna, no son democráticos internamente, no tienen instrumentos democráticos para la selección de candidatos. Porque de ellos también podrían escoger, pero no hay. Claro, si es que hubiera un proceso transparente de postulación de quienes al interior de una organización política quieren presentarse, elecciones, ¿no? Debates internos, una especie de primarias, pero no ocurre eso. Lo que ha quedado claro en el sistema político boliviano de partidos es que sigue funcionando la improvisación, un poco el autoritarismo, el dedazo, lo que se dice, ¿no? Ahora, esta improvisación, ¿por qué en esta elección? ¿O ha sido siempre así, solo que ahora se visibiliza más? No ha sido así. Por lo menos en los últimos 20 años, cuando el movimiento al socialismo estaba convirtiéndose en el partido político más exitoso del siglo XXI, tenían todo bajo control, organización, las cosas se hacían con tiempo y había es decir, era un partido dominante que tenía el control, ¿no? El gobierno, el partido, etcétera. En anteriores procesos electorales, por ejemplo, los primeros después de la recuperación de la democracia, las preocupaciones eran otras. Si las Fuerzas Armadas no volverán a intervenir este proceso electoral, interrumpir porque están descontentas. Lo que ha ocurrido en estas elecciones 2025 es esto: mucha incertidumbre, mucha hiperjudicialización en realidad del proceso. Cada día conocíamos que alguien o una organización política introducía una demanda en contra de un partido político y tenía que entrar a un nuevo proceso de negociación o ir a estrados judiciales para explicar la legalidad de sus pasos. En fin, todo esto ha hecho de que sea un proceso confuso, desorganizado, con mucha incertidumbre, y los partidos políticos pues se han enfrentado a esto, ¿no? Que están tratando de subsanar
porque, bueno, no solamente de candidatos a la presidencia, esta elección 2025 se nutre, necesitamos candidatos a senadores y diputados para que el ciudadano, ante la oferta, pueda elegir a los mejores representantes de la ciudadanía. Y ojalá haya buenos representantes, buenos candidatos. Vamos a ver qué dices tú, Tufi. Sí, Miriam, buenas noches, Carlos. Evidentemente, parecería que en algunos casos hay frentes electorales más que partidos que se organizan en los últimos meses o semanas. Bajo esa perspectiva, mencionaba usted que el MAS fue un partido dominante, que tenía las cosas controladas. ¿Qué pasa ahora con el MAS? ¿Será fruto, por supuesto, de la división? ¿Y qué pasa con la oposición también, que no logra hasta ahora articular un partido más organizado, por lo menos con tiempo? Así es, tuve uno de los datos importantes, no menores, de este proceso electoral, es que el partido que gobernó durante 20 años hoy está fracturado. Hay tres corrientes muy claramente que se han presentado: la corriente arcista, la corriente vista y ahora la androniquista. Esta fractura interna ha permeado a toda la dinámica del proceso electoral, de las elecciones, y también hay algo de ello, de esta fractura, de este fraccionamiento en la oposición. Ahora, hemos visto algunas encuestas que podrían estar señalando unas tendencias, a pesar de que tenemos una alta oferta electoral, tanto en el bloque de izquierda fragmentado como en el centro derecha de muchos candidatos. La ciudadanía está expresando un comportamiento electoral de concentrar el voto en 2 o 3 candidaturas, y esto podría reforzarse, esta tendencia, a lo largo de las campañas, y en la elección sorpresa podría ser que solamente 2 o 3 partidos concentren el 80% del voto. Y no olvidemos que el último elemento característico de nuestro sistema electoral es que por vez primera desde el 2009 es altamente probable que vayamos a una segunda vuelta electoral entre las 2 candidaturas más votadas. Esto también de alguna manera va a caracterizar este proceso electoral. Alta fragmentación en la oferta electoral, muchos partidos, pero el comportamiento ciudadano tiende a concentrar el voto en 2 o 3 candidaturas. Eso ya me habla de posible ingobernabilidad, y eso va a ser terrible, ¿no es cierto? Pero lo que más me llama la atención es, don Carlos, cómo durante estos 5 años, muchos políticos que los hemos visto en el 2019, en el 2020, que podrían haber tenido ya su partido bien instalado, no lo han hecho. Es decir, se están dedicando a alquilar, a corromper a otros partidos, evidentemente que por plata, evidentemente van a aceptar a, no sé si a cualquier candidato, pero al que quiera postularse. Evidentemente, ¿y el riesgo de las elecciones? Un sistema político necesita de partidos políticos también fuertes, porque son los que compiten por el poder y, como tú muy bien dices, Miriam, se encargan de gestionar el Estado durante 5 años, ¿no? Y son los responsables de todas las políticas públicas que salen desde el Estado para la sociedad. Y claro, si los partidos políticos o la ciudadanía no organiza los partidos con tiempo, ocurre lo que estamos viviendo: improvisación, desorden, que finalmente termina por perjudicar a los partidos y termina por debilitar a la propia democracia. Lo que hay que hacer ahora es aprender las lecciones de hoy, para que esto no se vuelva a repetir en las elecciones que ya se vienen, que son dentro de un año, las elecciones subnacionales, sí, claro, municipios, gobernaciones, y que los partidos que deseen participar en esas elecciones empiecen desde ahora a hacer democracia interna, a organizar sus partidos, a tener sus papeles en regla. Eso. Que no genere esta... que seguro para todos los partidos es un dolor de cabeza, una preocupación que los tiene pues de mal traer. Gracias por haber venido. Pues para mí es un gusto. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Y seguramente ya estaremos analizando otro punto, porque a partir de hoy comienza ya
con toda la fuerza la campaña electoral en el país. Por supuesto, preocupan algunas situaciones en la política, pero también en la economía de nuestro país. La inflación se está disparando, los índices han subido en relación a los meses pasados. Y vamos a revisar algunos de los datos en los siguientes cuadros, por favor. Ahí está. Inflación los primeros 5 meses del año. Enero 1,95%, febrero 1,26%, marzo 1,71%, abril 0,90% y mayo 3,65%. Nos acompaña Cristian Alcoreza. Tenemos más cuadros, vamos con los siguientes. Por favor, la inflación acumulada los primeros 5 meses del año llega a 9,81%, casi el 10% y estamos hablando. Esto tiene que preocuparnos por todo lo que está sucediendo con nuestra economía. Acumulada a 12 meses, entre mayo de 2024 a mayo de 2025, 17,72%. Índice de precios al consumidor se disparan. Finalmente, productos más inflacionarios. La cebolla, 23,79%, carne de pollo, 9,14%, carne de res sin hueso, 5,44%, carne de res con hueso, 5,18% y bebidas gaseosas, 4,68%. Ahora sí, estamos con el director de estadísticas del INE, Cristian Alcoreza, para tratar de entender un poco más qué es lo que ha pasado este último mes, por qué se ha disparado tanto ese porcentaje. Cristian, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Evidentemente lo que tú dices, el índice de precio al consumidor para el mes de mayo es 3,65 y el acumulado al mismo mes es el 9,81. Básicamente nosotros hemos encontrado 5 determinantes por la cual esta inflación habría llegado a estos parámetros, y uno y el que lo estamos viendo habitualmente es la falta de divisas, por la cual es más complicado obtener productos de importación, por el cual los precios estarían subiendo. El agio y especulación que hemos visto principalmente en las anteriores semanas en lo que viene a ser, por ejemplo, el aceite de soya, en el cual se ha demostrado, analizando toda la cadena productiva de la soya, podemos mencionar, por ejemplo, que el 37% de las hectáreas cultivadas en el país son del cultivo de la soya. De estas más de 2 millones de toneladas que se producen, el 70% se va a la exportación y un solo 30% se va a lo que es el consumo del ganado y además para lo que es el aceite. Entonces, si es así, ¿dónde está ese aceite, no? O sea, si estamos cubriendo todo el mercado, entonces es por lo que hemos visto que existe esta especulación y conjuntamente los ministerios cabeza del sector, que son el Ministerio de Desarrollo Rural y el Desarrollo Productivo, es que ellos han hecho los operativos y que efectivamente se han encontrado grandes cantidades de aceite de soya y que se le ha puesto a la venta al consumidor final. Otro punto importante que hemos visto es el contrabando a la inversa. Es algo que hemos evidenciado, por ejemplo, que los precios que nosotros tenemos acá en Bolivia son mucho menores a los que se tiene cruzando la frontera. Y por eso fugan nuestros productos. Cristian, hablando de ministerios, mencionabas algunos ministerios que han estado con los controles. ¿Han tenido reuniones para tratar de buscar algún tipo de acción que frene todo esto que significa el alza de los precios en nuestro país? Sí, evidentemente hay comités que habitualmente se van reuniendo y con base a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y otro tipo de información, estos ministerios cabezas de sector son los que están tomando las acciones y determinaciones. Es lo que te mencionaba del aceite, si es que nosotros lo podemos evidenciar ahora, existe el aceite en las cantidades que la gente estuviera requiriendo, ¿no? O sea, hay una banda de precios que el mismo Ministerio de Desarrollo Productivo coloca para que pueda llegar a las personas, pero también existen otro tipo de problemas, ¿no? Como había mencionado,
también los problemas logísticos de carburantes, y en el caso de mayo ya también obedece al clima, que dado las bajas temperaturas existen heladas en determinados productos. Bien, Cristian, voy a invitarte a que nos acompañes a revisar este material. El analista Gonzalo Chávez también ha hecho una revisión, una lectura de lo que está sucediendo con el tema de la inflación en nuestro país. Vamos a la nota, por favor. En mayo del 2025, la tasa de inflación mensual en Bolivia alcanzó un preocupante 3.65%, convirtiéndose en el registro más elevado de los últimos años. Este incremento representa casi la mitad de la meta inflacionaria anual que el gobierno se había puesto, que era como de 7.5%. Esto ocurrió en apenas un mes, la mitad de lo que el gobierno pensaba que iba a ser en un año. La inflación acumulada al quinto mes del año, o sea, hasta mayo, es de 9.81%, lo que sitúa al país al borde de superar nuevamente un umbral de los 2 dígitos, un escenario que no solo compromete la estabilidad macroeconómica, sino también erosiona aceleradamente el poder adquisitivo de la población. La gente inclusive no cree en estos datos porque va a los mercados y la inflación se come sus ingresos. Entre los productos con mayor incidencia en la alta de los precios destacan en esta oportunidad en mayo la carne de res, la carne de pollo, que han subido significativamente, lo que refleja las presiones tanto desde la oferta como las distorsiones en los canales de distribución, que en gran medida estuvieron causadas por el propio gobierno al prohibir la exportación de carne de res, que recién ahora la han suspendido, pero ya hicieron el daño. Así que, por supuesto, también hay un tema de expectativas que está muy fuerte. Por otro lado, algunos productos frescos como el tomate, la mandarina, mostraron descensos de precios, aunque con un impacto compensatorio limitado frente al avance generalizado del índice de precios al consumidor. En resumen, la inflación está descontrolada. A este panorama se suma un creciente descrédito hacia el Instituto Nacional de Estadísticas, cuya credibilidad ha sido puesta en duda por amplios sectores sociales y económicos del país. La percepción ciudadana generalizada es que la inflación real, la que se vive en los mercados, en los supermercados, en los barrios, es significativamente más alta de la que se reporta oficialmente. Señora Alcorez, a ver, la inflación realmente está descontrolada y hay que tomar en cuenta que a medio año llegamos con 9,81%. Pareciera que vamos a terminar con 2 dígitos este 2025. Ahora, también sabemos que evidentemente, y como ustedes lo han dicho en su informe, que principalmente este problema se debe a la falta de dólares. Luego estaría el ácido de la especulación, el problema de los carburantes, etcétera. ¿Llegaremos a esos 2 dígitos? Sí, bueno, él lo ha expresado claramente, ¿no? Obedecen también a distorsiones del mercado en el que se han encontrado principalmente en 2 productos que obedecerían a ser lo que es la carne de res, ¿no? Y esto debe saberlo también la población. Aproximadamente nosotros en Bolivia tenemos más de 11 millones de cabezas de ganado bovino, de los cuales el 15%, eso vale decir cerca de 2 millones de cabezas de ganado, son consumidas por la población en total en Bolivia, ¿no? Si es que tenemos una gran oferta, ¿por qué los precios estarían subiendo, ¿no? ¿Cuál es ese efecto para agarrar y decir que no existe el producto cuando ahora estamos demostrando eso, ¿no? Es precisamente por eso es que el Estado habría tomado la determinación de parcialmente o momentáneamente prohibir la exportación de carne. Pero si es que ustedes se fijan en los indicadores de comercio exterior, verán ustedes que solo la carne de res como tal se ha prohibido en las exportaciones, pero los productos derivados de la carne de res siguen siendo exportados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado con esto? Que existe también lo que precisamente él dice, ¿no? En las distorsiones del mercado. Dicho de otra forma, para que las personas lo entiendan mejor, los comercializadores dentro de lo que es la cadena productiva del ganado bovino estarían incrementando los precios y
haciendo que el precio llegue a precios mayores al consumidor final. Cristian, ahora la inflación cuyo índice de mayo se ha conocido hoy, que según han explicado es la más alta de los 40 años en ese mes, ¿cómo está distribuida por regiones? ¿Es parejo o hay alguna región particularmente que está siendo más golpeada? A ver, principalmente nosotros vemos que las afectaciones vienen en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No es precisamente por el consumo o alto consumo que tienen y además la concentración de la población que tienen en este sentido. Y bueno, seguramente incluso ahora que estamos viendo que existen bloqueos para la transabilidad de lo que son los camiones que trasladan, por ejemplo, el pollo de uno u otro departamento, seguramente van a tener un efecto en los primeros días en junio. Bien, queremos agradecer a Cristian Alcoreza. Cristian, ha sido un gusto conversar con usted y conocer esos aspectos que la población necesita saber en torno a las cifras que se están manejando y lo que ha significado este incremento en el mes de mayo. Hasta otra oportunidad, buenas noches. Muchas gracias, un gusto. Bien, preocupa, ¿no? Imagínate, Miriam, llegar a un 20% a fin de año. Sí. Y la verdad es que la población quiere que se ponga ya un freno a esto. Porque evidentemente los productos de la canasta familiar están elevados. Claro. No diré que todos, porque la verdura sube y baja, ¿no? También de acuerdo a las temporadas, al clima y todo aquello. Pero el caso de la carne de res, por ejemplo, sí ha bajado un poquito en esta última semana. Hay que reconocer también aquello, ha bajado un poco el precio. Pero difícilmente encuentras pollo, por ejemplo, y eso hace que aumente el precio del kilo de pollo. Por supuesto. Pero estas oscilaciones en los precios se opacan con la subida de prácticamente todo tipo de productos, ¿no? Más aún si son importados. Claro. El tema de los dólares. Los dólares, o sea, en general todo ha subido de precio. Entonces, ya se está sintiendo y bastante fuerte en los bolsillos de las familias bolivianas. Ahora, tenemos que acordarnos también de que ha habido una elevación en el mercado digital, de monedas digitales, ¿no? Y aquello evidentemente también ha movido a quienes están en el mercado paralelo, suban también el precio del dólar, y aquello ha incrementado el precio absolutamente de todo. Los medicamentos, los precios de los medicamentos, porque estamos ya en temporadas desde abril, de temporadas de influenzas, de gripes, de resfríos, de bronquitis y neumonías. Todo, absolutamente todo. Es una bola de nieve que va creciendo y quizás sea un poco a largo plazo tratar de salir de esta figura, ¿no? Ojalá. Esperemos que sea mediano, por lo menos. Ojalá. Corto sería lo ideal. Porque si bien se están haciendo estos controles del contrabando a la inversa, falta mayor control, falta un poco más. A pesar de que han aumentado efectivos, sigue faltando. Faltan equipos, además, ¿no? Para los efectivos. Exacto. Vamos a revisar el siguiente cuadro. Regiones más inflacionarias. Cobija, 4,44%. Wow. Potosí, 4,15%. Región metropolitana, Canata, 4,05%. Conurbación La Paz, 3,93%. Conurbación Santa Cruz, 3,47%. Sucre, 3,39%. A ver, las regiones más inflacionarias, te estás dando cuenta que estamos en frontera, hablando de Cobija. Sí. Vamos a seguir hablando de economía, de la inflación, de estos porcentajes y de esas cifras que han preocupado este mes de mayo. Estamos con Fernando Romero en el contacto, analista económico. Fernando, un gusto saludarte nuevamente. Un 20% hasta fin de año, ¿tú crees que sea posible? ¿Cómo afectaría? ¿Qué se podría hacer para remediar una figura de ese tipo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Un saludo cordial también a Miriam. Yo creo que es muy mesurado pensar de que la inflación con este ritmo y el contexto de volatilidad e incertidumbre, tanto en el ámbito político y económico, lleguemos a esa cifra. Yo estimo que vamos a estar entre un 25 a 30% de inflación anual, considerando de que con los primeros 5 meses ya hemos llegado casi a toda la inflación de la gestión pasada, que fue del 9,97%. De hecho, hemos superado en 31% la meta gubernamental, que era del 7,5%. Y es un salto superlativo porque la inflación mensual de abril fue del 0,9% y hemos llegado a una inflación de mayo del 3,65%. Entonces, creo que es un dato que preocupa y alarma de cierta manera a gran parte de la población,
porque se está manteniendo una tendencia alcista, sostenida y acelerada en los precios, que en mayo se ha sostenido de cierta manera por el tema del dólar, que se había disparado a más de 20 bolivianos, pero al parecer va a continuar o va a empeorar en todo caso la situación de la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo, en una situación donde el tema de los bloqueos y la falta de carburantes se está mandando en la economía. Mira, lo que dices es realmente preocupante porque la población en la calle te dice, mi sueldo se ha depreciado en 2/3. 2/3 se ha depreciado. Ahora bien, si bien el gobierno ha dictado algunas medidas, Luis Fernando, ¿será suficiente con esto de la exportación de carne, de haber dado luz verde a la exportación de carne? ¿Qué falta? ¿Qué más está faltando para que podamos por lo menos frenar la inflación? Es que, Miriam, esa inflación no solamente es monetaria, sino también fiscal. Proviene de una crisis y de un déficit sostenido en el gasto público de más de 11 años consecutivos. Falta de dólares es lo principal que hace de que exista inflación y una divisa cara en el mercado negro principalmente. Entonces, en pocos meses no vas a solucionar un problema estructural. Puedes contenerlo, puedes frenarlo, pero es muy difícil en un año electoral donde la coyuntura política es llena de incertidumbre y volatilidad. Y esto, si sumas la especulación, el agio, el contrabando a la inversa, los factores climatológicos, mayor emisión monetaria y en circulación en la economía, el contexto político y otras variables, hace de que es muy difícil de controlar. Y se ha visto de qué sirven las medidas que se han implementado si es que existe un dólar paralelo caro, y además de qué sirven medidas que pueden tener buenas intenciones si el tema político y los bloqueos se están en ese caso generando. Si eso sumas más el tema del desabastecimiento de carburantes, pues generas más presión inflacionaria. Entonces es muy difícil de controlar, y aunque se hayan liberado el tema de las exportaciones, eso no significa de que podamos dormir tranquilos y que los dólares el día de mañana van a llegar para que no exista ese desequilibrio en el mercado cambiario. Yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos que no creo que sean suficientes, y eso se ha evidenciado claramente en la inflación que se ha registrado el mes pasado. Ay, panorama negativo, Tufi. Sí, Luis Fernando, más allá de lo macro, ¿cómo puede responder a un proceso así el ciudadano común y corriente que tiene que ir a comprar los productos? ¿Qué es lo recomendable hacer con una tendencia así? Bueno, pienso de que no deben entrar en la paranoia o la desesperación, porque eso echa más fuego a la inflación y sobre todo a la gente que especula, ¿no? Porque quienes hacen negocio de la suba de precios, los que practican el agio, la especulación, están felices que suba el dólar, están felices que haya inflación, porque eso hace de que la gente demande más de lo que algunos necesitan, y además la oferta es limitada, y además existe el contrabando a la inversa y el ocultamiento de productos. Eso no es algo que se pueda negar, pero yo creo que la gente tiene que acostumbrarse lastimosamente a una realidad donde el dólar, como los productos, son caros, y tiene que hacer ya ni siquiera un presupuesto semanal, sino un presupuesto diario para ver cómo puede ajustarse a un cambio constante de precios donde tus ingresos prácticamente están congelados y pierden cada vez su poder adquisitivo y los gastos siguen subiendo. Entonces la población tiene que estar todavía tranquila, pienso yo. No sería nada aconsejable que se desespere, pero es una situación muy difícil que va a costar sobrellevar. Gracias, Luis Fernando. Tus palabras siempre nos dejan con un poquito de preocupación, pero es que estás haciendo también una lectura de lo que estamos viviendo ahora en tema económico. Muchas gracias, hasta una próxima. Sí, espero que de aquí a un tiempo podamos hablar de buenas noticias, pero nos va a costar salir de la crisis, y mucho depende también de que se realicen las elecciones. Ese va a ser el punto de quiebre y el día D para la economía boliviana. Un gran abrazo a todos. Otro para ti. Vamos a hablar del Día del Maestro, de este día. Importante para agradecer a quienes han sido nuestros instructores, con su sabiduría, con su enseñanza, con su acompañamiento, porque muchos de ellos son vistos como los segundos papás. Estamos viendo ahí a profesores que han realmente calado hondo en el corazón
de sus alumnos, como el profesor Jorge Villarreal, el super profesor que ha acudido a vestirse de superhéroe para enseñar en clases a sus alumnos. Es un sobreviviente del COVID también, hay que decirlo, y vamos a conversar con él. Me estoy acordando de usted, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. También vamos a estar con el profesor Enrique Aguilar, que es su maestro jubilado, con quien vamos a conocer tantas anécdotas que debe tener de cuando él estaba enseñando a niños, a pequeños y grandes. Y por supuesto, una maestra para sordomudos, la profesora Fanny Colmena del Centro de Educación Especial CEDEFE. Vamos a hablar con ellos porque tienen muchas historias que contar. Pasen, por favor, profesores, bienvenidos. Que gusto estar con usted, profesora Fanny. Vamos a comentar con ellos todas esas historias que tienen. Voy a saludar, por favor, al profesor Jorge Villarreal mientras tanto, para que podamos conversar con él. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches. ¿Saludable? Saludable. Mucho. ¿No, esta influenza no la ha afectado? Sí, pero ya, estoy bien. Ya está bien, perfecto. pasé. ¿Cómo está, profe? ¿Sigue dando clases? ¿Qué está haciendo? Sigo dando clases virtualmente, actualmente también estoy dando virtualmente y hay que seguir. Hay que seguir, ¿no es cierto? Educando también. Profesora Fanny, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias Y salude también, por favor, en el lenguaje, eso. buenas noches a toda la comunidad sorda, a los niños sordos del cuarto de primaria. También a las mamás que a nosotros nos apoyan cada día. ¿Cómo hacen Buenas las noches. mamás para apoyarles? Eso me interesa porque muchas veces en casa los papás difícilmente pueden aprender el lenguaje de sus hijos. Wow. El lenguaje de señas, ¿no es cierto? Sí, la lengua de señas. Difícilmente lo pueden aprender. ¿Cómo hacen? En esta experiencia que actualmente estoy viviendo, me sorprende ver a las mamás que se comunican en lengua de señas con sus niños, ¿no? Ah, qué bien. Y le cuento una anécdota de un niño y que me habla de la situación que recientemente ha pasado sobre la muerte de un joven en La Ceja, ¿verdad? Entonces el niño sordo me encuentra, profe Fanny, te cuento, me dice, te cuento, en La Ceja han matado a un joven, ¿has visto? En las noticias, ¿has visto? Y entonces el lenguaje es exquisito, entonces puedes dialogar con los niños. Y yo digo, ¿de dónde viene eso? Del apoyo de la familia. Claro. Y siempre la familia, si está apoyando constantemente, entonces los niños tienen, ¿no?, esa fortaleza en la lengua de señas. Y bueno, en los últimos años también en los noticieros hemos estado colocando a intérpretes en lenguaje de señas, ¿no es cierto? Y es importante porque todos tenemos derecho a informarnos y a conocer lo que pasa. Profesor, ¿cómo está? Profesor Enrique Aguilar, maestro jubilado. ¿Cuántos años ha trabajado como maestro? Aproximadamente unos 45 años. 50 años. Sí. Casi toda una vida. Prácticamente. Sí, enseñando a grandes y pequeños. ¿Cómo? ¿A quiénes enseñaba? ¿A niños, a adolescentes? Yo soy maestro de educación técnica. Bien. Y me ha dado la profesión de dar oportunidad de trabajar con adolescentes, jóvenes y personas adultas, ¿no? ¿Qué les enseñaba? Ya. En educación técnica, lo que corresponde al taller general, lo que antes se denominaba manualidades, sí, y posteriormente fue la educación técnica. Usted ha sacado personas con conocimiento en electricidad, carpintería, cocina. Exacto. No creo. Claro. ¿También cocina? No creo. Por lo menos sé hacer hot dog. Ah, qué bien, está bien. Sí. No, más relacionadas, digamos, con las especialidades clásicas, que en ese momento, porque esto ya ha pasado, porque ahora se introduce la actividad tecnológica, y bueno, mientras tanto, ahí todavía aún permanece lo que corresponde a enseñar los elementos más elementales, más necesarios de estas especialidades. O sea, dibujo técnico, carpintería, sí, mecánica, sí, electricidad. Que eso se daba en el nivel primario, en el quinto y sexto de primaria, sí, que se denominaba educación técnica prevocacional, para luego entrar al colegio propiamente, donde ya se escogía una determinada especialidad, ¿no? Y el alumno salía a partir de, recibía formación técnica de primero a cuarto curso de secundaria, con una certificación de experto o técnico medio en una determinada especialidad. Porque en secundaria ya se abría el espacio. Claro. Porque había ya automecánica,
Otras y materias. habría, ¿no? Turismo, por ejemplo, que también es otra de las materias, ¿no? Como para preespecializarse. Pero es que es interesante, porque yo creo que usted también, profesor, ha debido aprender algo cuando era estudiante, ¿no es cierto? Yo he aprendido a bordar, por ejemplo. También a bordar, a coser, a cocinar. A poner un foco. Exacto, y es importante. Y es súper importante. Porque eso se acuerda uno de por vida. Es para la vida. Exacto. Para la vida. ¿Hacen lo mismo en el CEREFE? Pero claro, lo bonito y lo interesante de CEREFE es que hay esta formación técnica, ¿no? Que a los jóvenes les enseñan panadería, bisutería, ¿no? Claro. Y bueno, pues los niños sordos se están preparando para la inclusión a una unidad educativa regular, ¿no? La base está en la primaria, entonces tienen que aprender la lengua de señas, la parte escrita también, que para ellos sí es complicada, ¿no? Porque es su segunda lengua, ¿no? Entonces tienen que aprender con la práctica y esa práctica siempre les va a ayudar, ¿no? La familia. Claro. Sí. Ahora, profesor Enrique, usted para cada clase se preparaba, ¿no es cierto? Eso tienen que saber los chicos. Un profesor no va, porque ya sabe todo y va a dar su clase de memoria. Mentira. Un profesor todos los días se prepara, ¿verdad? ¿Se preparaba usted también? Claro, es que, mire, aquí hay una situación que la misma sociedad así lo define, que el maestro toca por decir la campana, el timbre, entra a la clase, pero y ahí no. Más aún todavía en educación técnica, el maestro tiene que entrar antes, por lo menos una hora antes, al laboratorio, al taller o al aula, para preparar todos los elementos, los materiales, herramientas, listas para que ya entren los estudiantes, porque ya no se aplica la palabra alumnos, porque de acuerdo a las definiciones ya modernas, alumno significa, viene del latín, sin conocimiento, sin luz. Y eso ya no existe, ese pensamiento de que el chico va y no sabe nada al entrar al aula. No, él sabe y muchas cosas más, inclusive más que el profesor. Ahora, claro, con la tecnología, ¿no? Claro, ahora entonces se les denomina casi en los nuevos elementos de las últimas leyes educativas como simplemente estudiantes o educandos de una manera general. Exacto, bien dicho lo que acaba de decir. Quien está justamente empleando la virtualidad, hemos tenido que entrar a patadas con esto del COVID, ¿no es cierto? Pero ya a estas alturas de partido los estudiantes, como dice el profesor, saben mucho más que nosotros. ¿Cómo está haciendo usted? Tengo que también entrar a TikTok, ¿sí? A Facebook, a mostrar, porque ellos lo que te buscan esto de Instagram, no lo menos que está de moda ahora, buscan esa forma de cómo la educación tienes que buscar para interactuar bien, claro, con ellos, la tele que les gusta, entonces uno tiene que ser profesor de tele, tienes que hacer tu propio programa en tu casa, virtualmente. Y cuando pide tareas, ha debido encontrar trabajos con inteligencia artificial. Claro, ¿qué hace con esos trabajos? Bueno, también tener que interpretarlo, porque la inteligencia artificial te lo entrega, ¿no? Te lo entrega, pero todos lo muestran igualito. Y entonces tienes que leer uno, tienes que leer el otro, y ahí ver si por lo menos si se parecen o no. Si el estudiante por lo menos ha dado la gracia de poder cambiar. Ya. Cambiar algo. Entonces ahí además, no todos tienen que ser iguales, porque la inteligencia te muestra todo igual. Es que es muy complicado lidiar con la inteligencia artificial. Es buena para algo, pero mala para lo otro. Para los chicos ya les da la tarea hecha. Ya ni investigan. Esa es una complicación. Pero la inteligencia artificial te muestra algo y al otro estudiante lo va a mostrar lo mismo. Entonces tienes que leer. Hay que leer y eso también cuesta. Y el profesor tiene que estar... Y no solo uno, son 20, 30 trabajos que tienes que revisar. Entonces ahí se ve bien, tienes que uno ver la diferencia de cada alumno. Claro. Yo quiero saludar también. Quiero saludar a la profesora Fanny, al profesor Enrique, al profesor Jorge. Me llama algo la atención. Profesor Enrique, ¿verdad? Nos ha traído sus trabajos, sus reconocimientos y muchas de estas fotografías. ¿Cuáles son las más valiosas desde su punto de vista, profesionalmente hablando? ¿Fotografías con quiénes tiene aquí, por ejemplo? Bueno, a ver, es que, miren, a ver... Usted ha fundado una universidad, profesor. Claro. ¿Cuál? Sí. Cuéntele al país, por favor. La universidad Kenese, cuando la fundamos, se llamaba la Universidad Técnica José Vallivian del Beni. Ahora, de una manera ya, digamos, más acorde con la situación, se denomina
Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. Y me trae, y le agradezco mucho por hablar de ese sentido, porque es el hecho más importante de mi vida, que después yo recién empecé a valorar, ya en mi vida, ya, digamos, ya casi entrando ya a la jubilación, porque en ese tiempo que fundamos, el año 1967-68, yo estaba en mi plenitud, en mi juventud, y estaba con toda esa fuerza, esa entereza de poder trabajar por la comunidad, pero no en un trabajo así, sino en una parte de una necesidad que sentía el pueblo. En Trinidad estuve trabajando 10 años allá, y con un grupo de jóvenes profesionales a la cabeza del doctor Samuel Chiriqui, empezamos a formar ya, que el comité se fundó a propósito de que emergió de varios cabildos, conferencias, energía, para formar el comité. Y habiendo otros comités que antes habían existido, pero que no tuvieron el éxito que nosotros tuvimos. Le pusimos alma, vida y corazón, que éramos alrededor de 15 personas. Yo era el único maestro, digamos, joven, los demás ya con un poco de edad, y todavía en esa época yo era soltero. Entonces disponía de mayor tiempo para entregarme a esta labor. Y finalmente, el 18 de noviembre del año 68, fundamos la universidad, que nos trajo el presidente René Barrientos la certificación y el decreto de fundación, que le entregó no al gobernador, lo que esa vez el prefecto, pero le entregó al presidente del comité, que es, porque de eso los que sobrevivimos, el doctor Chiriqui, que fue presidente, y yo, que fui su secretario general. Entonces él recibió físicamente el decreto y me los pasó a mí, porque dijo: Enrique, esto tienes que guardarlo bien, porque era el tumulto de la gente y todo. En ese momento me sentía el hombre más importante. Era la tercera persona que estaba en ese documento tan importante. Pero el tiempo pasó. Se hizo la universidad. Yo me vine posteriormente aquí a La Paz. Estuve en la UNSA, pero quedó ahí. Sí, prosiguió la universidad, se nombró rector, en fin, con todas las de la ley. Pero yo no me recordé. Dije, fundamos la universidad. Y se olvidó. O sea, desapercibido. Pero pasó mucho tiempo, hace casi exactamente, creo que unos 8 años, a través de una visita que hice a Trinidad como autoridad sindical, ¿no? Yo soy era miembro de la Confederación Nacional de Maestros Jubilados de Bolivia. Y me tocó visitar la ciudad de Trinidad ya como una autoridad, hacer algunas distinciones, etcétera, y en mi exposición de motivos y porque quiero mucho esa tierra, hice el relato de la universidad y recién la gente habló: pero usted era el que sí, bueno, estaba, y recién yo me senté, y el rector en esa oportunidad que me hacía la distinción unos 2 días después, me decía 3 cosas importantes que tiene el BENI. Primero ha sido la creación en el año 1842 en el gobierno de José Vallivian, su fundación, y la fundación de la universidad, el hecho. Y la tercera fase más importante va a ser cuando hagamos la carretera, ¿no?, que nos conecte con el interior. Entonces recién empecé a pensar de qué manera hemos contribuido a esa universidad. Recién se dio cuenta de la semilla que había dejado y que ya y ahora me siento, voy por la calle y digo todo: yo soy el fundador de una universidad. Claro. Pero ya nadie les dice, ¿no? Entonces me mira. Claro que sí, lo están viendo esta noche, además, para que ustedes lo conozcan. Uno de los fundadores de la universidad en el Beni. ¿Quieres preguntarle a la profe? Sí. ¿Cómo? Gerardo. No, para empezar, el relato que nos ha dejado así, hemos vivido todo lo que nos decía. Y usted sigue sembrando o cosechando todo lo que ha sembrado con esa semillita. Déjeme decirle, con todos los profesionales que van saliendo de esa universidad. Profesora, escuchaba yo hace un instante todo lo que relataba, las reacciones de la gente al ver que puede enterarse
en el lenguaje de señas, por ejemplo, de lo que está pasando con las noticias y demás. No sé si han tocado este tema, pero ¿qué porcentaje de lo comunicacional en nuestro país incluye al lenguaje de señas? Actualmente, solamente, ¿no?, lo que yo puedo percibir es que la comunidad sorda conoce de su lengua, ¿no? Y la sociedad en general nos falta conocer la lengua de señas. Entonces es una oportunidad, es una necesidad sobre todo de que en las unidades educativas haya un maestro en lengua de señas, ¿no?, que conozca la lengua de señas y mejor, ¿no?, y es lo ideal, que sea una persona sorda, claro, un modelo lingüístico, ¿no?, que pueda enseñar a los estudiantes oyentes a comunicarse en lengua de señas con toda, ¿no?, con toda la población, ¿no? Actualmente, como ahora vemos, ¿no?, hay intérpretes en lengua de señas en algunos canales, ¿no? Sería una belleza que en la mayoría de los canales exista, ¿no?, un intérprete de lengua de señas, así para que esto sea accesible, ¿no?, para la diversidad poblacional también de personas sordas a nivel Bolivia, ¿no? Hay algunos canales que tienen, entonces, una belleza sería que en las unidades educativas tengan un maestro sordo que vaya enseñando la lengua de señas. En la población, es que uno se da cuenta recién cuando tiene ese tipo de charlas, Miriam. Por ejemplo, las personas sí que lo necesitan saben a la perfección, se comunican a la perfección. Pero afuera hay un mundo, un mar de personas, de comercio, de semáforos, de medios de comunicación, de transportistas, que tendrían también que conocer aquello para que exista esa comunicación fluida y se sientan incluidos, ¿no? Un emisor tiene que tener un receptor o un perceptor, porque si solamente hay una persona que está ahí tratando de comunicarse y la comunidad no sabe lo que está diciendo, es más complicado todo. Ahora, yo quiero preguntarle aquí al profesor Jorge, que también es médico. Él ha tenido una historia tremenda en la época del COVID, porque casi no la cuenta, y eso es verdad. Pero en su faceta de profesor, para empezar, cuénteles así rápidamente qué está enseñando a sus alumnos y cuál es el mayor aporte que usted cree que les está dando. Porque hay que ser sinceros, a veces uno dice, no estoy llegando a mis alumnos, no lo consigo, pero usted lo está logrando. ¿Cuál es su mayor aporte? Mi mayor aporte es que pueden cambiar. ¿En qué sentido? Lúdicamente pueden aprender más cosas, buscando, abriéndose al mundo, pero viendo Facebook, viendo el internet, que vean cosas buenas, que puedan abrirse. La tecnología está en sus manos, pero que puedan manejarlo bien. Eso es lo que les he enseñado y que puedan seguir saliendo adelante de las adversidades, porque hay muchas cosas que ahora pasan, pero quería mostrarles como profesor que pueden seguir adelante. A pesar de las enfermedades, porque como saben que ha pasado, la depresión, que ahora las cosas que vamos pasando, que pueden ellos seguir. Porque ahora los niños de cristal, como lo dicen en esta etapa, están diferentes. Es una etapa muy diferente para ellos, que ahora que el profesor ya no es el que les va a educar, va a llegar a la clase y les va a dar. No, ahora tienes que guiarles, tienes que estar con ellos, escucharlos. La docencia ha cambiado ya ahora en estos tiempos. Qué interesante. A ver, les vamos a dar unos minutitos para que vayan pensando alguna anécdota que haya quedado marcada en su vida de maestros. Vamos con un poco de música y después conocemos esos momentos que seguro van a ser muy especiales para ustedes. Y a propósito, acá, en Noticieros al Día, tenemos a dos maestros, dos profesores, dos catedráticos. Tufi es uno de ellos, claro. Vania es otra también. Así es que no se enorgullecen. Así es. Vamos a la música. Adelante.
todos, muy bien. Hoy han venido igual con una fuerza increíble. Que es viernes. Sí, sí, la banda de Aquí en Vivo, por si acaso. Que sigue sin nombre también, no sé cuándo vamos a bautizarlos. A ver, ahora sí, una anécdota. ¿Qué anécdota, profesor Enrique, qué anécdota le ha quedado marcada, no sé, con sus estudiantes o algo dentro del instituto donde trabajaba? Bueno, de tantas anécdotas que tenemos, que estoy recordando en este momento, ¿no? Precisamente fue el día de la entrega del decreto del general Banzer, o digo Barrientos, que yo agarré físicamente el documento y me metí, estaba la muchedumbre, el pueblo gritando, ya tenemos un... Y bueno, yo agarré y mando las precauciones, y uno se acerca, ¿no? Oiga, colla, me dice, ¿sabe que ya tenemos universidad? Grita, cabrón. Sí, señor, que viva la universidad. Y usted decía, cuidando, ¿no? el documento. Y no sabía que yo lo tenía en el documento, ¿no? Fue un hecho, pero las otras anécdotas se suman a esta situación cuando tenemos que enfrentar los desafíos ya de la nueva educación. Claro. Cuando me ven a mí, este viejo que es obsoleto, fuera de onda, que ya no es educación. Pero resulta que sí, esta educación y sus nuevos perfiles de la educación que ahora enfrentamos se perfilan todo lo que nosotros en ese momento habíamos dicho. Cuando fundamos la Universidad Técnica del Beni, ¿qué necesitábamos ahí en ese pueblo? Que se ya perfilaba con una pequeña ciudad y empujanza. Bueno, necesitamos profesionales, veterinarias, zootecnia, en fin, que estén vinculados a las necesidades de la comunidad. Pero no pues derecho, discúlpenme los colegas, no por derecho. En el año 1930 ya Carlos Montaner había dicho, tenemos abogados para ascender el camino de La Paz hasta Cochabamba. Y ahora proseguimos en ese tren mientras metemos más abogados. No hay la apertura y la atención desde las universidades para dar cobertura a la educación técnica. Entonces, en función de eso, mire, nosotros fundamos también la sección industrial del Colegio Franz Tamayo, actualmente, que está ahí en la zona de Villa Victoria. Es el único colegio que otorga con verdadera certificación el nuevo título que dan, ¿no? en los colegios. De acuerdo, usted tiene el título de bachiller en humanidades. Sí. Usted también, hermano. Sí. Pero eso ya no se da en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora son dos títulos. Puede ser bachiller técnico humanístico con una mención en automecánica, industrias alimentarias, electricidad o electrónica. Y más bien en ese tren lo que hablaba aquí el colega, doctor, cuando en la escuela se utiliza el término de tecnología, educación tecnológica, dirían, en vez de ser profesor de biología, él es de profesor de tecnología, cuando está haciendo uso de los medios tecnológicos. Y eso no es la educación tecnológica. La educación tecnológica viene en base, primero, a lo que significa la técnica. La habilidad, por ejemplo, de este amigo que toca con tal destreza, la habilidad manual. ¿Ya? Pero cuando deja eso y empieza a investigar, ¿qué es esa música? ¿Por qué el instrumento? ¿Por qué las notas? Y empieza a indagar, investigar, ya está haciendo tecnología. Claro. Entonces, ese concepto ahora viene. Claro. Que la nueva educación y el enfoque de la nueva educación debe ser técnica, tecnológica. O sea, al pensamiento hay que darle manos y manos al pensamiento. Es lo que decía el doctor Rolando Barral, que es el director de la carrera de CIS de la educación de la UMSA. Entonces, mire, dentro de este aspecto yo me siento entre cosas anecdóticas, que yo paso por el colegio y los veo felices, paz de familia, y ese colegio cómo está creciendo. Y todos me miran, ¿y usted, señor, qué hace, no? Me miran, claro, y usted, señor, pero discúlpeme, déjenme entrar, yo he fundado esto. Fuera, ¿no? Todos tenemos nuestro tiempo. Profesora Pani, ¿qué anécdota recuerda? Tengo varias, pero entre ellas la que me gusta contarla es que yo una vez le pedí a Dios que bendiga mis manos. No, entonces yo dije, quiero aprender la lengua de señas,
quiero poder enseñar bien a los niños utilizando la lengua de señas. Y uno de mis sueños también era ser cantante, ¿no? Entonces aprendí la lengua de señas, practiqué la lengua de señas poquito a poquito y fui aprendiendo, ¿no? Con ayuda de mis compañeros intérpretes, ¿no? Muy buenos. Entonces, hubo el primer Manaoke aquí en La Paz y me presenté al Manaoke, ¿no? La canción interpretado con las manos. Me presenté, me ayudaron, arreglaron mis señas y todo eso, ¿no? Entonces aprendí, me presenté con una canción y gané el segundo lugar. Yo me sentí, dije, gracias Dios, ¿no? O sea, y desde ese momento las mamás de los jóvenes y de los niños sordos me llamaban, profe, ¿no los puede amenizar esta actividad utilizando la lengua de señas, cantando? Yo he dicho, gracias Dios, esta es el otro pedido que yo tenía, es un sueño que tenía de ser cantante y fui famosa, digo yo, ¿no? Gracias por volverme famosa, ¿no? Porque cantaba en diferentes eventos que me invitaban las mamás y para la comunidad sorda también. Y me gusta interpretar las canciones en lengua de señas y es una forma también de aprender y igual, ¿no? Me invitan a cumpleaños algunas veces y eso es la mayor anécdota que puedo contar, ¿no? Eso qué linda historia. Profe. Una anécdota, tengo varias anécdotas, pero una que me marcó fue que aparte de tener 40 alumnos virtual, justamente estaba dando una clase de figuras circulares juntamente con ellos y cada alumno estaba aprendiendo sus cámaras y decía, y de un momento estaban todos callados, yo estaba de Spider-Man esa temporada y les dije, pasemos al otro dibujo y una voz gruesa sale de la pantalla, un momento por favor, profe, ¿qué tan gruesa la voz? Y había sido un papá. Ah, un papá. Y empiezan los demás papás también. Un momento, profe. Aparte de tener 40 niños, tenía como 40 papás. ¿Y por qué los papás? Y los papás más entraban a mis clases juntamente con sus hijos. Entonces, igual, los niños me mandaban sus trabajos virtualmente y los papás también me enviaban. Entonces calificaban niños y papás más. Entonces vi que mis clases se volvieron también familiares. Entonces los papás también entraban a mis clases y era familiar y era bonito porque veía que los papás también se interesaban por mi clase. ¡Qué maravilla! Y ahí vi que he llegado mucho a marcar a la familia. ¿Qué les estaba enseñando? En ese momento artes plásticas. Artes plásticas. Vestido de Spider-Man. De Spider-Man. Y tengo un dibujo de uno de mis alumnos que me regaló de cuarto de primaria. Cuarto de primaria, miren. Cómo me veía él. Y entonces estoy aquí y estoy vestido de Spider-Man. Entonces dejas marcando ahí donde marcas. En cuarto de primaria, ahora ya está en secundaria mi estudiante y lo sigo guardando, lo tengo en mi billetera y es un recuerdo de que les he marcado. Claro. Marcar en sus vidas, que siempre van a acordarse de alguien que los distrajo y aparte que les enseñaba algo, ¿no? A papás y a estudiantes, que eso es muy llamativo realmente. Está aquí Coquito con nosotros, te mando un saludo a la distancia, querido Coco, que es nuestro intérprete en los noticieros. Nosotros hemos empleado justamente esta forma también de llegar a la comunidad de sordos y sordas, porque es necesario que todos tenemos derecho a la información. Te estoy dejando con la palabra en la boca. Mire, le dan... Es una sorpresa, un presente para ustedes tres, por lo que ha significado la semilla que han ido dejando en tanta gente. Profes queridos, en su día, esperemos que hayan pasado un lindo día, la verdad. Y gracias. Nosotros queremos agradecer a Flor Eventos por estos ramos. Ellos se encuentran en la zona central, Avenida América, 145 el número. Están en Facebook, en TikTok y en Instagram como Flor Eventos. Pueden llamarlos al 732-26058. Recuerden que tienen todo tipo de arreglos para diferentes acontecimientos, contando con su propio invernadero en Río Abajo, Huayhuasi. ¿Qué tal eso? Ahí está. Un presente para que cierren bien este viernes, Día del Maestro. Gracias. Qué bonitas flores. Distinguida señora periodista, al concluir mis agradecimientos previamente y para indicarles, ¿no?, de que el maestro, como ellos están mostrando, muchos son maestros de vocación, pero algunos son también de ocasión y algunos son también por equivocación y muchos también son por
vacación. Es que, mire, el verdadero maestro tiene que ser por vocación, sí, tiene que ser con pasión, con sentimiento, así como lo están demostrando aquí los colegas, con esa pasión que lo demostraba y que reclamaba Franz Tamayo, y que así lo hizo el maestro Elizardo Pérez, para forjar una educación que sea al servicio, con verdadera vocación. Y en función de eso no solamente se queda el problema dentro del aula con un enfoque, digamos, de carácter pedagógico, sino que trasluce ya a la sociedad. Porque el problema de educar, como es debido, no solamente es darle instrucción, conocimiento, sino educar, modelar en toda su integridad. Y para esto necesariamente tiene que vincularse con el aspecto social. Claro. Y al ser social se convierte en un ente de tipo sindical. Y del sindical tiene que pasar a un espacio de tipo político. Es por eso que nosotros hemos pasado por todo este aspecto, pero fundamentalmente nos hemos quedado en el aspecto pedagógico para plantearle que la nueva educación tiene que basarse en el razonamiento, en el análisis crítico, y que no simplemente los chicos sean memoriones, claro, o investigadores a medias copiando, sino sean verdaderos científicos en ese sentido. Es por eso que hemos tenido tiempo para explicar algunos textos que hemos hecho en ese sentido para resolver el problema de la educación. Discúlpeme, pero es una vergüenza que de 100 alumnos bachilleres solamente 3 aprueben la materia de matemáticas. Y esa es una cuenta física, pendiente que tiene justamente la educación con la sociedad boliviana, y lo ha dicho muy bien, profesor, y le agradezco por haberlo traído a colación en esta oportunidad. Gracias, profesor Enrique. Mil gracias. Profesora Fanny, ¿algo para despedirse? Sí, a mí me gustaría enviar saludos a los niños, ¿no? Saludos a todos los niños de Bolivia, también a mi curso, ¿no?, de cuarto de primaria, que seguro yo les avisé, me van a ver, ¿no? Vean, y yo voy a hablar de ustedes, les dije, ¿no? Porque... Y un saludo también a las mamás que les apoyan, que les sigan apoyando. Y bueno, pues también la confianza de mi directora Luisa Tuco. Muchas gracias por la confianza que nos tiene a todos los profesores del Centro de Educación CEREFE. Gracias. Profesor Jorge, su despedida. Bueno, les mandar un saludo a mi maestra, que es mi mamá, que es un ejemplo para mí. Mi mamá es docente también, ella, maestra. Y bueno, también mandar un saludo a todos mis alumnos, que los extraño, están creciendo, que sean para bien y que siempre vean que una semilla siempre hemos dejado en ellos para que siga creciendo. Gracias. Hoy con 3 profesores, de los muchos que debe haber, que son fantásticos, que usted guarde en su corazón. Cada uno de nosotros hemos tenido un maestro favorito que ha marcado nuestras vidas. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias, pero ante todo, gracias por estar aquí. Y hoy tenemos un nuevo caso de cambio de look. Vidas que van cambiando gracias a Marcelo Ruiz. Conozcamos a quién se beneficia en esta ocasión. Es viernes de cambio de look, lo que significa que vamos a visitar a Marcelo Ruiz con una afortunada para conocer su historia, pero además para ver todo el cambio de look trascendental que le hace este maravilloso lugar. Vamos a conocer quién es la elegida de hoy. Amigos de Aquí en Vivo, quiero presentarles a la afortunada de esta jornada, Carolina. Ella es madre, pero también trabajadora y una persona que nunca se rinde. Cuéntanos un poquito, por favor, Carolina. Tienes 3 hermosos hijos. ¿De qué edades? Mi hija mayor ya tiene 11 años, mi nena tiene 7 años, mi bebito tiene 4 mesecitos. ¿Qué significa para ti haberlos criado sola y todavía los estás criando sola? Es una valentía, de donde sea, hay que sacar fuerzas para criar. Y ayer eran mis cumpleaños más y pasar con mi familia nomás. Cuéntanos un poquito acerca de cómo es el trabajo de ser mamá de 3 hermosos niños, pero al mismo tiempo ser papá y mamá, ¿no? Como tú me mencionabas. Es un poco duro. Es poco duro ser mamá, papá. Hay que estirarse el dinero y hay que verlo cómo hacer. Y es muy difícil. ¿Estás emocionada, Carolina? Ya vamos a ir donde Marcelo. Sí, estoy. Muchísimas gracias. Así que vamos a ver cómo es el cambio de Carolina. ¿Me acompañan?
vamos al lugar importante, el salón de Marcelo Ruiz, el lugar donde aquí a nuestra amiga Carolina le vamos a hacer el cambio de look y efectivamente va a ser rotundo. Carolina, ¿estás nerviosa? ¿Estás feliz? ¿Cómo es tu sentimiento ahora? Un poco nerviosa, pero ya voy a ver cómo me van a cambiar mi look. ¿Cómo está, Marcelo? Un gusto tenerte acá. Te presento a Carolina. Ella es nuestra afortunada de la jornada. Muy buenas tardes, bienvenida. Mucho gusto de conocerte. Un honor tenerte aquí en el salón de Marcelo Ninfa. Hoy te tenemos con Filipín y Mar y tienes que prepararte para un cambio radical. Muchas gracias, muchas gracias. Pase, por favor. Viendo la magia con nuestros propios ojos. Carolina va a tener una transformación increíble junto a usted. Así es, ya estamos en pleno proceso y ahora estamos en la parte de color junto a Ninfa Rodríguez porque nos toca ver el proceso del cambio de color con la técnica de contorno que se va a realizar, unos cobrizos espectaculares, tendencias que se están utilizando para este 2025. Nosotros somos fans de Marcelo Ruiz porque aparte de que está recién cumpleañera, se merecía este cambio de look. Así que Marcelo, los resultados los tendremos en vivo, ¿no? Así es, nos vemos allá. A ver, vamos a ver nuevamente la imagen del antes de Carolina. Ahí está. Grábense bien la imagen porque Carolina está con nosotros y la vamos a invitar a pasar para ver el cambio. ¿Qué cambio, Carolina? Qué guapa está. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenos días, yo sigo en el programa en la mañana. Buenas noches. ¿Cómo está, don Gerardo? ¿Cómo se ha sentido con el cambio que ha tenido? No me reconozco. ¿Sí? No me reconozco. ¿Está feliz? Estoy feliz. Muchas gracias a don Marcelo y a su esposita, a todos. Una alegría para mí, porque ayer era mis cumpleaños de mí. Ah, ayer era su cumpleaños. Sí, sí. Qué lindo regalo, ¿no? Un regalo lindo. ¿Qué le ha dicho la familia? Mi mamita y mis hijitas me han abrazado nomás. Me han dado un besito, un cariñito, me han dicho felicidades, claro. Mamá. Ya me he cumplido 32 años. Es joven todavía. Sí. Pero no la han visto todavía con el cambio. No, recién voy a llegar a casa. Recién va a llegar porque han terminado hace poco. Ahorita estarán mirando en la tele. Se están sorprendiendo también. Sí, sí. Esa es mamá, deben decir los hijos. Marcelo, adelante, por favor. A ver, coméntanos un poco, buenas noches antes que nada, coméntanos un poco cuál ha sido el tratamiento, el cambio o el procedimiento que han tenido con Carolina. Bueno, con ella, buenas noches, hemos tenido el tema del contorno, de la técnica en baladage, un desgastado que está muy de moda, muy en tendencia. Y obviamente nosotros, como es una linda mamá, hemos querido dar todo nuestro empeño para que en estas 4 o 5 horas tenga una producción de pies a cabeza. Además, felicitarle a ella porque nos encantó su historia, ¿no? Claro. Ella lava ropa, ella limpia casas y saca adelante a su familia. Y esas mamás de verdad se merecen mimarse por lo menos una vez al año. Y qué honor que gracias al programa aquí en vivo y al equipo de Marcelo Ninfa hayamos cumplido este sueño. Por supuesto. Y yo me sorprendo cada vez que veo los resultados en las beneficiarias, Marcelo, porque las haces rejuvenecer por lo menos 10 años, ¿no? Y lo mismo ha pasado con Carolina. Van a quedar sorprendidos en casa, eso es segurísimo. Imagino que ya al teléfono van a estar mandándote mensajitos. Y bueno, tu mensaje a todas las mujeres, a todas las personas que quizás sienten que no podrían verse mejor de lo que se ven o bajan los brazos antes de tiempo. Decir a las mamás que todo se puede. Todo se puede en la vida, tener los hijos, ser madres solteras, se puede. Podemos sacar adelante a nuestros hijos y que luchen por sus hijos. De donde sea, se puede sacar a las jueces. Ese es mi decir a las mamás. Qué lindo, qué lindo. Ahora entonces de acá, abrazar a los hijos y a disfrutar de la nueva apariencia, el nuevo look que tiene. Gracias, Marcelo. Y además pedirle a ella que por favor dé su teléfono para que más personas le den más trabajito. Ah, claro. A ver, ¿cuál es el número, Carolina? Acércalo. No lo sé. O al canal. Que nos llamen al también, canal. Y vamos a dejar en recepción. Están viendo el video en redes. Ahorita me voy a acordar. Para que puedan. Ya lo sé. Sí, ahora sí. 7 50 81 72 750 81 72. Sí, correcto. Creo que falta un número. Faltaría un número.
Pero igual la gente le puede escribir al canal anotado para darle más trabajo a nuestra amiga Carolina y que se haya llevado este lindo regalo. Y gracias a ti, Marcelo. Gracias, Carolina, y felicidades, estás muy guapo. Vamos a la pausa, ya volvemos. El que se ríe pierde. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Sánchez Maussan, un antiguo miembro de este hermoso programa. Y adivinen qué, he venido a hacer stand-up hoy día, a intentar hacerlos reír en medio de tanta cosa que estamos viviendo. Así que vamos a preguntar acá entre Santos, Ronald, todos los que están acá. ¿Verdad que es lindo vivir en Bolivia? ¿En La Paz? Ah, son muy optimistas o muy cuerudos ustedes, ¿no? Porque, seamos francos, para estar feliz viviendo en La Paz hay que ser muy cuerudo o muy optimista. Hay muchos problemas, muchos conflictos, pero bueno, vamos a sonreír. Vamos a imaginar un viaje por muchos universos, ya que estamos viviendo prácticamente una mezcla de muchos universos. Por ejemplo, estamos con el combustible de Mad Max. Tenemos autoridades como en, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre, exacto. Y tenemos la economía de The Walking Dead, ¿no? O sea, estamos prácticamente en un apocalipsis zombie acá. Solo que los zombies ya no nos quieren comer. Muy caros están los cerebros, dicen los zombies. No, mentira. Los cerebros, o mejor dicho, los zombies no te quieren comer, pero te gritan, fuerza, 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 un petardazo te lanzan, ¿no? Los zombies. Pero yo quiero plantear algunas soluciones, por ejemplo, para el tema de los dólares. Una buena fuente de ingreso para los dólares es el turismo, ¿verdad? El turismo es muy, muy bonito. Ustedes sabían que las visitas al Salar de Uyuni se han incrementado una vez que todo el mundo se enteró que en ese lugar se había filmado una escena de combate de Star Wars, ¿no? De ta 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 tan tan ta 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 tan tan. Bueno, empezaron a llegar en masa los gringos a dejar, ¿qué? Dólares. Exacto. Entonces yo pienso que podríamos explotar todo esto con tantos paisajes y diversidad de climas que tenemos. Imagínense, por ejemplo, que se ruede en La Paz una película de Rápidos y Furiosos. Una película de 3 horas y media, de las cuales las 3 primeras horas serían la fila en el surtidor, ¿no? Y la otra mitad escapar de la trancadera. Bueno, sería interesante. ¿Y qué me dicen de otros seres que nos visiten acá en La Paz probando suerte? Por ejemplo, Barney el dinosaurio. Estaría feliz paseando por el Prado. Y a unos marchistas les diría, te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Y los marchistas, péguenle a ese dinosaurio del imperio. Le sacan la mugre al pobre Barney. Barney botado, bien triste ahí en el Prado, ¿no? Estaría súper triste Barney. Y como es moradito, no se le notarían los moretes. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de emprender? Emprender está más complicado en esta coyuntura. Solo alguien a quien le guste botar plata vendría a emprender en esta coyuntura. Por ejemplo, Mickey Mouse, ¿no? Mickey Mouse, que con cada live action está perdiendo muchos millones de dólares. Tranquilo, intentaría algo acá en Bolivia. Entonces diría, hola amiguitos, soy Mickey Mouse, jaja. Soy dueño de Disney, Los Simpsons, Star Wars, el universo Marvel y voy a adquirir una radio en el trópico de Cochabamba. No decimos el nombre, ¿no? Imaginen que esté ahí feliz en su radio Mickey Mouse hasta que le caen algunas autoridades y el control ciudadano, el control social. ¿Quién? María Galindo, ¿no? Imagínense que esté ahí feliz Mickey Mouse y entre una señora, bueno, no es señora ni señorita, entre ella y le diga, buenos días, ¿usted es el dueño de esto? Así es, señora María. No me diga señora, ¿ya? Ni señorita, María nomás. Bueno, está bien, María nomás. Dígame, ¿usted cuánto gana? Bueno, esta es una empresa privada. No, pero igual tiene que cumplir las leyes, cínico. Yo no he venido aquí a verle sus orejitas, ni a averiguar por qué ella no usa colita. He venido porque usted nunca le ha pagado el salario a Goofy.
y tenemos una demanda aquí por salarios. Dígame, ¿por qué nunca le ha pagado el salario a Goofy? Ay, bueno, lo que pasa es que Goofy a veces es medio tribilín. Yo le dije, no va a haber paga, pero te vas a hacer conocido. Y él me dijo, puta, qué ofertón. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de Bob Esponja, no? Estaría vendiendo hamburguesas ahí en la 6 de agosto. Estaría en la 6 de agosto vendiendo hamburguesas y tendría que cambiarse a una empresa por ahí. Les diría, disculpe, ¿cuánto tiempo puedo estar a prueba antes de recibir mi primer salario? Y el dueño le diría, 60 días, caramba. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. He sido Maussan nuevamente acá. Oh, Gerardo. Muchas gracias. Síganos en sus redes, ahí publica todas sus actuaciones. Hemos reído muchísimo ahí atrás. Te esperamos pronto. Gracias, vamos a la pausa, Gerardo. Rapidito, volvemos enseguida. Volvemos. Nos acercamos a la medianoche. Este es el resultado de nuestro sondeo. La pregunta que hemos lanzado a las redes sociales. ¿Usted cree que el gobierno logrará controlar la inflación? 12% dice que sí. 88% dice que no. Ahí está el resultado. Miriam. Bueno, es la poca confianza que se tiene en este momento, ¿no? Todo lo que hemos estado pasando. ¿Te has divertido? Mucho. Yo también. Me encantó Maussan. Sí, ha sido una semana pesadita, pero bueno, creo que misión cumplida por lo menos en todo lo que nos tocó. Esperemos que este fin de semana tengamos buenas noticias. Que disminuyan las filas de gasolina, que bajen los precios. Que desaparezcan los bloqueos también, por es un supuesto. deseo de toda la población, sí señores. Cuídense mucho y disfruten de su familia. Que le vaya muy bien, buenas noches. Adiós. Feliz fin de semana. El domingo no se olviden, no se olviden. $6:30. Bolivia decide, 6:30, le esperamos. Adiós.